Nosotros siempre decimos, el ADN no es necesariamente nuestro destino. Nuestros genes es nuestro libro de instrucciones, pero no determina finalmente quiénes somos. Alzheimer, Parkinson, fibromialgia, esclerosis múltiple, todas estas patologías que tienen un componente genético potente, pesado y presente, ¿vos decís que la podemos de cierta forma modificar? Podemos cambiar nuestra genética para evitar tener estas mutaciones. ¿Y por qué le tenemos tanto miedo al ADN y le hemos perdido absolutamente el miedo a lo epigenético? El factor epigenético, a diferencia de la genética, sí la podemos modificar a través de la dieta, a través del ambiente, del uso de determinados suplementos, en determinados casos, de probióticos, de manera muy personalizada. La amitriptilina a muy baja dosis es un fármaco que fomenta la mitofagia en células que presentan esos atascos. Stop. ¿Estás hablando de un antidepresivo como tratamiento para la mitofagia? Esto me cambia radicalmente lo que yo tenía pensado. Estamos acá con David. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que encantado de estar aquí. David Cotán es el director científico de Pronacera, que ustedes seguramente ya me han escuchado hablar de estos estudios de microbioma, de microbiota, de mitocondria. Ahora vamos a explicar todo al respecto, pero sobre todo lo que yo más quiero de David, lo que yo más quiero de ti, es la parte genética. Nosotros siempre decimos y tenemos una frase muy... A ver, es una frase que parece hecha, que parece como de libro, Sí. y es que el ADN no es necesariamente nuestro destino. Es decir, no estamos predestinados a cumplir todo lo que está escrito en nuestro ADN, y la gente le tiene mucho miedo a la predisposición genética. Efectivamente. Bueno, de hecho, Javier, a mí que me gusta mucho explicar esa parte cuando hablo con pacientes, cuando ejerzo esa docencia, explicar esa parte del ADN como un libro de instrucciones que tenemos, ¿no? Donde dice supuestamente cómo debemos ser, cómo debemos comportarnos, eh, pero realmente después de ese libro de instrucciones se hacen fotocopias, ese ARN, y de ese ARN después se traduce a proteínas, ¿no? Y mientras tanto hay determinados cambios que van a hacer que se lean más o menos capítulos de ese libro y realmente va a definir realmente cómo somos. Por lo tanto, ese libro de instrucciones, si bien dice cómo debemos ser, no justifica cómo somos finalmente, porque hay otros factores que influyen ahí. ¿Y por qué le tenemos tanto miedo al ADN y le hemos perdido absolutamente el miedo a lo epigenético? Es decir, puede ser un problema mi genética, pero todo lo que hago mal, como los hábitos y que vamos a nombrar un poquito, ya es como que eso no nos da miedo. Irónico, ¿no? Totalmente, pero bueno, creo que hay una importante razón social ahí también, ¿no? Como la genética no la podemos cambiar, bueno, realmente sí la podemos cambiar, ya sabemos que hay técnicas que podemos utilizar, ¿no? Pero Vos decís, perdón, ¿la genética la podemos cambiar, dijiste? podemos cambiar nuestra genética, lo que pasa es que hay unos conceptos éticos que difícilmente nos permiten utilizarla a día de hoy de la manera que queramos, ¿no? Pero sí que existen herramientas que nos permiten modificar nuestro ADN, ¿no? Y que usada de la manera correcta puede ayudar a determinadas patologías. Vos decís que, por ejemplo, una persona con predisposición genética a una enfermedad y nombrando al azar Alzheimer, Parkinson, fibromialgia en un cierto es- espectro también tiene que ver mucho con la cuestión genética congénito o hereditaria, o hasta incluso patologías más pesadas como podemos Ujú. hablar de esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, todas estas patologías que tienen un componente genético Genético. potente, pesado y presente, Ujú. ¿vos decís que la podemos de cierta forma modificar? A día de hoy podemos seleccionar esos embriones que no tienen una determinada mutación. Podemos modificar, podemos cortar ese ADN y pegarlo para evitar tener estas mutaciones. A mí me gustaría empezar como a aclarar un poco, ¿no? Me gustaría Ujú. identificar, porque no es lo mismo, una enfermedad genética con Sí. componente genético congénito de una enfermedad autoinmune, Ujú. de una enfermedad autoinflamatoria, de una patología epigenética, ¿no? Es como órdenes diferentes, Totalmente. obviamente. Y hay que explicar bien esto, ¿no? Para que veamos que hay enfermedades hereditarias que sí tienen que ver con la genética. Si me permite, voy a explicar un poco de la genética humana para que todos los que nos vean entiendan, ¿no?
cada una de nuestras células tiene esa copia de ADN. Pero no solo tenemos el ADN nuclear, sino que también tenemos el ADN mitocondrial. Por lo tanto, mutaciones en uno u otro pueden provocar patologías, predisposiciones, cambios. Esas mutaciones, además, pueden estar en una o en las dos copias, porque recordemos que tenemos una copia de ADN que viene de nuestra mamá y otra que viene de nuestro papá. Es un poco más complejo, pero podemos simplificarlo así. Hay enfermedades genéticas que con una mutación en una sola de las copias ya vamos a ser enfermos, ya vamos a desarrollar esa patología. Son las enfermedades monogénicas que afectan a un gen dominantes. Y después tenemos las enfermedades monogénicas recesivas, que requieren que las dos copias estén mutadas para desarrollar la enfermedad. ¿Qué pasa? Que si solo tienes una copia mutada de una enfermedad monogénica recesiva y la otra no, no vas a desarrollar la enfermedad, pero vas a ser portador de la enfermedad. Y aquí tenemos que tener en cuenta de que todos somos mutantes, todos tenemos mutaciones. Por lo tanto, somos portadores de enfermedades. ¿Por qué decís que todos somos mutantes? Porque los cambios en esas letras que forman nuestro ADN es lo que nos ha permitido evolucionar y llegar a ser una especie con capacidad de adaptación. O sea, porque esas mutaciones no solo nos generan patologías, también nos pueden generar una mayor predisposición, por ejemplo, a ejercicios de resistencia o asimilar un fármaco de una manera diferente. Esa farmacogenética, la nutrigenómica, también forma parte del estudio del ADN y que hace que seamos diferentes. Ahora, si una persona tiene de los dos alelos, o sea, de las dos partes, madre y padre, tiene solamente una, va a tener menos predisposición que si tiene de los dos Claro. padres. Pero así todo lo va a transmitir a sus hijos y a sus nietos. Efectivamente. Que esté en heterocigosis, es decir, que solo tenga una copia, Sí. o que sea homocigótica, que tenga las dos copias mutadas, cambia el efecto clínico, el efecto que va a tener en esa persona. Pero la genética se hereda. O sea, también surgen las mutaciones de novo, pero realmente esas mutaciones que no tenemos en todas nuestras células, sino que se generan en el momento de los gametos, en el embrión, no se pueden controlar. Y la incidencia es realmente baja al generar patologías. Porque el ADN que tenemos, el libro de instrucciones, es enorme, ¿no? Pero esa herencia va a venir de nuestros padres. ¿Y vos tenés algún tipo de, esto ya es información muy técnica, obviamente, quizá la tenés presente o algún tipo de estudio que hayas visto alguna vez con respecto a que cuán más hereditario puede ser de una persona, de un familiar y de otro? ¿Por qué te hago esta pregunta? Para que se entienda. Hoy hablé con un amigo que es un hermano del que me dio la vida y me dice, no, me voy a hacer una colonoscopía Ujú, y una videoendoscopía alta porque mi abuelo murió de cáncer de colon, mi papá solamente tiene pólipos, mm, pero yo por las dudas. Y yo le dije, no, pero 45 años no estás todavía en rango de ujú. hacerte la endoscopía. Y la endoscopía también tiene sus consecuencias, Bueno, porque no es que entra un tubito, la anestesia. sí, sí. O sea, es un riesgo y es una invasión Mm, a nuestra microbiota también. totalmente. Es en comparación directa, padres o abuelos o Mm. bisabuelos, ¿es lo mismo como va descendiendo la predisposición genética? Aquí tenemos que tener en cuenta cómo se realiza esa herencia, ¿no? Fíjate que he comentado al principio que también tenemos un ADN mitocondrial. Ese ADN mitocondrial se hereda solo vía materna. De hecho, la mitocondria es la Eva eterna, ¿no? La Eva mitocondrial porque tenemos la misma mitocondria todos de esa primera mujer, ¿no? Como ser humano, como Homo sapiens. Por lo tanto, esa herencia es vía materna directa y el varón no interviene en ese posibles patologías a nivel mitocondrial. No interviene. No O sea, interviene podemos sacar la culpa. a nivel de ADN mitocondrial, no podemos sacar la culpa de... Ok. Porque la herencia es vía materna. A nivel de ADN nuclear, que es el más extenso, de hecho hay muchos genes de la mitocondria que a lo largo de la evolución han migrado al ADN nuclear y hay un control de la mitocondria por parte del ADN nuclear. Pero esa herencia sí que viene por supuesto, de nuestros padres, que viene a la vez de sus abuelos, de nuestros abuelos, y que no es que se vaya diluyendo ese factor de riesgo, sino que a veces atendiendo a si esa mutación es dominante o es recesiva, pues puede saltarse generaciones en las que se demuestre la patofisiología de esta enfermedad.
O sea que no hay un 2 más 2, Ujú, pero si estamos hablando de predisposición que viene más de la rama mm, materna, hay más chances. Por más que estemos hablando de mitocondria, hay más chances. totalmente. De hecho, se desarrolló, hay una técnica ya que en Reino Unido la aplican, que es el hijo de dos madres y un padre, ¿no? Donde la mamá tiene una enfermedad mitocondrial y para que no hereden sus hijos esa enfermedad, utilizan una mitocondria donante sana. Qué Y así interesante. evitamos que nazcan niños con esas patologías, ¿no? ¿Y vos le recomendarías a todo el mundo que se haga un estudio genético antes de tener hijos? Para nada. Bueno, Que busca encuentra, ¿no? claro, a ver, tenemos que tener en cuenta, y aquí sí que me gustaría que este mensaje llegara, ¿no? Los estudios genéticos tienen que ser funcionales, tienen que realmente realizarse con la búsqueda de algún tipo de información que vaya a ser útil. Por eso siempre los genetistas decimos que tiene que haber una asesoría antes de realizarse la prueba para que entiendan esos resultados que van a implicar. Después, por supuesto, otra para interpretar los resultados dentro del contexto clínico. Pero yo siempre le digo a los pacientes, tenéis que entender, si te vas a hacer un estudio de riesgo oncológico, ¿qué pasa si tienes una mutación en BRCA1 o BRCA2? Que ¿Qué vas a BRCA1. hacer? Perdón, BRCA1 o BRCA2 son de los primeros genes estudiados a nivel de riesgo oncológico. El cáncer no se hereda, pero se hereda el riesgo a padecer cáncer. BRCA1 o BRCA2 son de los genes que más predisponen, mutaciones en esos genes que más van a predisponer a cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de útero. ¿Qué nos encontramos aquí? Que en población general, vamos a hablar a nivel internacional, el riesgo de una mujer de tener cáncer de mama es del 12%. Una mutación en el gen BRCA2 o en el BRCA1 hace que esa predisposición, esa posibilidad de tener cáncer de mama aumente al 84%. Ah, un montón. ¿Quiere decir que vayas a tener cáncer de mama? No, tienes una chance del 16% de no tenerlo, pero tienes mayor riesgo. Esta información, ¿por qué es útil? Porque recomendamos a mujeres con determinada historia clínica realizarse esta prueba. Primero, con carácter preventivo. Si yo sé que tengo una mutación que me va a aumentar el riesgo, voy a poner medidas preventivas, porque la detección temprana del cáncer va a hacer que la tasa de supervivencia aumente. Hacerme estudios de manera más frecuente para esa detección temprana o realizarme alguna intervención quirúrgica para despreocuparme, ¿no? Entre comillas, despreocuparme de que pueda tener ese proceso oncológico. Pero ya sé, antes de realizarme la prueba oncológica, qué voy a hacer con esa información. Porque si lo que me va a hacer es agobiarme más, generarme un estrés, generarme una depresión, pues mejor no te hagas el estudio. A nivel de futuros padres, como todos somos mutantes y todos somos portadores de enfermedades recesivas, y no lo sabemos porque no desarrollamos la enfermedad y porque se puede saltar generaciones, es interesante realizarse un estudio, se denominan de estudio de portadores de enfermedades recesivas o carrier screening en inglés, donde yo me hago mi estudio, mi pareja o el donante se hace su estudio y se hace un matching. Y dices, oye, pues no hay riesgo, todos tenemos mutaciones, pero no coinciden en esos genes. Oye, adelante. Sigamos con el proceso de fecundación sin problema. Pero ¿qué ocurre si hay un riesgo? Pues tenemos la posibilidad de seleccionar embriones que no sean portadores de la enfermedad. Este tipo de estudios se realiza mucho en áreas de reproducción asistida, quizás porque están más concienciados con los estudios genéticos, ¿no? Y en tener un niño sano. Pero el riesgo, que es elevado, ojo, 1 de cada 40 parejas son portadoras de la misma enfermedad. Claro. Es un 1 de cada 40. es mucha predisposición. Y no solo los que van a reproducción asistida, todos, todas las parejas, ¿no? Por lo tanto, creo que es algo que tenemos que concienciarnos. Es un estudio que se hace una vez en la vida, pero vamos a saber de que somos portadores o no. Vamos a ir a hacer. ¿Qué estudios podemos hacer, por ejemplo, para detectar con tiempo o para por lo menos empezar a prever que lo que estamos sufriendo, no algo preventivo, no estamos hablando de que estamos previendo algún problema que quizá en algún momento de la vida, no, ya estamos, por ejemplo, con algunos signos de Parkinson, o por otro lado, ya estamos con algunos signos de psoriasis. Claro, realmente va a depender de la patología con la que nos enfrentemos. La mayoría de ellas son multifactoriales. Por lo tanto, la genética es un factor más que tenemos que estudiar, pero dentro de esos equipos multidisciplinares. Déjame que me centre en una patología en concreto, que es el espectro autista, el autismo, ¿no? Porque este tipo de pacientes normalmente son niños que además dentro de ese espectro autista
es muy difícil hacer la historia clínica, montar la historia clínica del paciente. Hacer un estudio genético en este tipo de pacientes nos va a dar información objetiva de primera mano de si hay mutaciones que puedan justificar ese espectro autista. ¿Con qué objetivo? Bueno, saber el mecanismo molecular, porque nos puede llevar por el camino de posibles tratamientos, pero también de cara a esos padres que, si quieren tener más hijos, intentar evitar que nazcan con estas patologías, ¿no? Mediante lo que hemos hablado antes de esos estudios de los embriones. Y eventualmente, Ujú, suponiendo que hacen el estudio, o vamos a hacer algo un poco más, me parece que suele ser más común. Tienen un hijo con algún trastorno en ujú. específico dentro de lo que llaman el espectro autista, van a querer tener un segundo hijo. Eventualmente, es donde más se justifica, o sea, no es algo justificable, no es algo útil hacerlo porque sí. O, perdón, te hago, Ujú, vamos a hacer otra pregunta dentro, así respondes todo junto. sí. Supongamos que hay en la familia, hubo o hay Mm, algún tipo de autismo en algún familiar. mm. ¿Correspondería? ¿Vos lo harías? Claro, aquí en el autismo, además, como hablamos de espectro autista, tendríamos que ver realmente si viene por un tema genético o realmente es otro factor que puede estar influyendo, como, vamos a empezar a soltar alguna de estas frases, alteraciones en el microbioma intestinal, que puede provocar que determinados neurotransmisores generen un espectro Para, similar. pues lo que estás diciendo es, para mí, revelador, aparte me Mm, apasiona. Hablamos hasta hace un ratito nomás de que todo lo que tiene que ver con la madre es ujú. muchísimo más influyente en el hijo. Y ahora me estás hablando de que puede no haber una cuestión genética, sino que hasta incluso puede ser una cuestión microbiana que provoque, genere o influya en un hijo con espectro autista. Totalmente. O sea, es que el espectro autista, o sea, se llama espectro porque nos encontramos con una diversidad en esa patología que, que muchas veces no están justificadas por mutaciones que encontramos en los genes. Voy a volver a esa parte de la genética porque es clave entender que este tipo de estudios tienen que ir recomendados por un profesional. No me puedo hacer un estudio genético porque yo quiera para saber si tengo una predisposición o no, porque la interpretación quizás no va a ser, quizás no, seguramente no sea la correcta. No, puede ser la correcta, pero no tenés las herramientas que tenemos que hablar después. Totalmente. Los tipos de estudios que se pueden realizar a día de hoy pueden ser genoma, donde estudiamos todo el genoma completo y se utiliza para investigación. Después está el exoma. O sea, dentro de todo nuestro genoma solo hay una parte que va a expresar proteínas y eso se llama exoma. Normalmente tiene unos 22.000, 25.000 genes, ¿no? Lo que estudiamos. Muy poquito. Pero estudiar esa cantidad de información tiene que ser seleccionada. Es lo que se llama exoma clínico. Yo te voy a estudiar el exoma, pero dentro de la clínica que tú me estás pidiendo, que tú me estás informando. Porque no puedo interpretar todas las mutaciones que tienes, pero sí aquellas dentro de ese contexto clínico. O hacer paneles específicos. Si sabemos que hay 500 genes que están relacionados con el espectro autista o con retrasos a nivel neurológico, no estudiamos un exoma clínico, hagamos un panel específico. A nivel oncológico, pues sabemos que hay a día de hoy evidencia para unos 88 genes. ¿Por qué vamos a hacer un exoma para estudiar predisposición oncológica? Vamos a tener demasiada información. Por lo tanto, hay que seleccionar bien esas pruebas que se van a realizar dentro de ese contexto clínico para tener la información adecuada, ¿no? La verdad que me quedo maravillado con todo lo que estás diciendo porque para mí se abre una nueva era de la investigación y sobre todo me parece importante saber determinar hasta dónde sí, hasta dónde no. Yo, por ejemplo, atiendo a mucha gente que sufre sobre todo fibromialgia Ujú, y la fibromialgia, como hablamos con el doctor Pablo de Caso la vez pasada, tiene una influencia importante a nivel congénito genética y es también una cuestión de autoinmunidad porque está todo relacionado, es una falla energética, un apagón energético ujú, mitocondrial. Al mismo tiempo, si hablamos de patología neuroinflamatoria, como puede ser Parkinson, Alzheimer, demencia, o patologías más psiquiátricas como la esquizofrenia o la depresión grave, el síndrome bipolar. Por otro lado, muchas veces atiendo, conozco, sé de muchas mujeres que se palpan
todos los días, cuando en realidad la palpación tiene que ser una vez por mes, Ujú. en momentos específicos, donde estén tranquilas, donde no haya estrés, donde sepan que la cuestión psicoemocional no las va a condicionar. Ahora, voy a hacer clic ahí, porque me Sí. parece muy importante y esto me parece que es una de las cosas que más miedo genera. Mm. El cáncer de colon, el cáncer de mama, patologías neurodegenerativas, ¿no? Voy a terminar siendo el lastre, o sea, me van a tener que arrastrar Ya. mis hijos para que... Ujú. ¿En qué momento y qué específicamente podemos ver? Ujú. Materia fecal, sangre, estrato córneo de la piel. Mm. ¿Qué otras cosas? ¿Dónde? Yo sé que ahora hay un estudio, varios estudios que pueden ver a través del ojo. El ojo es un apéndice del cerebro. Podemos ver a través del ojo el cerebro y ver si hay alguna patología en ese Sí, sí, sentido. sí. Claro. Algo es muy bien amplio. Es amplio, pero el profesional al final necesita toda la información posible. Sí, a ver, sí, David, es necesario toda la información posible. Yo a veces Mm. cuando me traen estudios Ya, absolutamente de todo es bastante claro, complejo. pero es lo que te comentaba antes, el profesional es el que elige qué información le va a ser útil. A mí no me va a generar mayor conocimiento que una persona que viene porque ha tenido cáncer, su papá, además, venga con un exoma hecho o venga con determinados estudios que no me van a dar información dentro de ese contexto clínico. Es el profesional el que tiene que elegir qué información es útil para esa patología, para el estudio de esa patología. La genética, en determinados casos, nos va a informar realmente de si hay una causa que venga hereditaria o si hay una predisposición. Y nos puede ayudar a entender mecanismos de acción que nos pueden eh, recomendar determinados tratamientos. Pero no podemos cambiar la genética. Hemos hablado que se puede modificar, pero a nivel ético no podemos cambiar esa genética. Pero sí hay otros estudios, como hemos dicho en estas enfermedades, que la mayoría de ellas son multifactoriales, que sí nos van a permitir hacer acción terapéutica sobre ellos, ¿no? Y es aquí Exactamente. donde vienen otros tipos de estudios que, de la misma manera, el paciente tiene que entender antes de realizarse la prueba el beneficio que va a obtener con eso y a qué está dispuesto a hacer, ¿no? ¿Y qué está dispuesto a ver? Totalmente. Tengo gente que me trae los estudios y me dice, abrilo vos porque yo me colapso, estoy en Mm. pánico. Pero también al mismo tiempo veo que un estudio de sangre, una analítica de sangre con un laboratorio, es una foto momentánea que no me aporta mayor Ya. información a largo plazo. ¿Dónde te parás vos Mm. mejor para ver la radiografía metabólica o la radiografía patológica de una Mm. persona? Dependiendo de la patología, el estudio genético, como no va a variar, porque el ADN no varía, lo puedo tomar de la sangre, lo puedo tomar de cualquier tejido, me va a dar una información objetiva de cuál puede ser la causa o si hay posibles tratamientos para determinadas patologías. Pero realmente en ese tipo de pacientes, donde por ejemplo viene con algún tipo de inflamación, la genética no me lo va a resolver, pero sí estudios a nivel de sangre, que si bien no es va a ser una foto momentánea, me puede ayudar en combinación con estudios a nivel de materia fecal, donde puedo ver no la microbiota, que aquí hemos hecho en tu podcast, ya has hablado de esa diferencia entre microbiota y microbioma, pero entender cómo está ese ambiente a nivel intestinal va a ayudar a realmente conocer cómo está funcionando el primer cerebro, ¿m? Y ver cómo todos esos metabolitos, neurotransmisores, pueden estar provocando esa fisiopatología que detectamos en esos pacientes o esas alteraciones a nivel inmunológico. Y no solo vamos a encontrar la causa, sino que vamos a encontrar algo accionable. Porque si encontramos una alteración en esos conjuntos de microorganismos, porque tenemos un patógeno, porque tenemos una alteración en determinadas poblaciones, tenemos posibilidad de modificarlo. Y modificarlo además a través de la dieta, a través del uso de determinados suplementos, en determinados casos, de probióticos, de manera muy personalizada. Mm. Sobre todo muy personalizado. Vos cuando hablabas recién del primer cerebro, David lo dice porque nosotros gestamos, el primer cerebro sería el intestino, o sea, las Mm. neuronas del sistema nervioso entérico se gestan antes que las del sistema nervioso central o la médula espinal, pero más allá de eso, microbiota, Mm. la gente ya sabe, listo. Ya. Ecosistema microbiano. Mm. Microbioma, todo lo que podemos llegar a componer y hacer, Mm. como serían los
prebióticos de los probióticos, o sea, la energía que le podemos dar, ¿cómo lo podías definámoslo? Claro. Me interesa tu opinión de cómo definir y diferenciar sobre todo microbioma de microbiota Ujú. de mitocondria. Bueno, es que ahí creo que es donde tenemos que hacer realmente una apertura de mente, ¿no? El otro día, dando una charla con profesionales médicos, decía yo, os voy a invitar a que viajéis en el tiempo a cuando estudiabais en la universidad el ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs, que es la principal ruta metabólica que tenemos, lleno de reacciones para producir energía y que ocurre dentro de la mitocondria. Pero muchos de los elementos que utiliza ese ciclo de Krebs, sobre todo derivados de vitaminas B, vienen dados por el microbioma. Por lo tanto, la interacción, el conocimiento que tenemos que tener es conjunto, porque el motor de energía, no solo de energía, que también genera radicales libres, que tienen muchas funciones dentro del organismo celular, está altamente relacionado con el microbioma, porque no deja de ser un microorganismo más, ¿no? Esa teoría endosimbionte justifica que la mitocondria es un microorganismo que vive en simbiosis con nosotros, con la célula eucariota, ¿no? Es que comenzó siendo una bacteria, a mí siempre me gusta decir que es una bacteria que hace miles de años, millones de años, formaron un pacto con el humano y le dijeron, bueno, Ujú, nos vamos a simbiotizar, nos vamos a unir. La mitocondria dijo, yo te voy a dar energía, y el ser humano, o lo que ujú, hayamos sido en ese momento, dijo, yo te voy a dar alimento. Y efectivamente. actualmente nosotros hemos roto el pacto, el contrato, porque no le estamos dando alimento, le estamos dando productos refinados. Efectivamente. Entonces las mitocondrias se declararon en huelga y no nos dan energía. No lo podía haber explicado mejor, pero es así, ¿no? Y además fíjate que los tejidos que más se ven afectados son los que más requerimientos energéticos tienen. Muscular, neurológico, son los tejidos que muchas de las patologías que hemos hablado presentan primero esa manifestación, ¿no? Ese dolor, depresiones, ese tipo de demostraciones vienen dados porque hay un mal funcionamiento de la mitocondria. Por lo tanto, tenemos que ver al paciente de manera integral, teniendo en cuenta esta relación que existe entre el microbioma y ese componente principal, la mitocondria, como motor celular. A mí me gustaría a veces tener, como a veces en el auto, algunos vehículos tienen el indicador de combustible, Mm, algún indicador de aceite, mm, indicador de temperatura, de pero motor, de temperatura, o sea, son todos los indicadores del motor. Si nosotros pudiéramos sentir el nivel iba a decir el nivel energético, pero no es el nivel energético, sería el nivel de correcta función mitocondrial, que no son ni más ni menos que las pequeñas unidades de energía, ¿no? Los pequeños motores que componen todas las células del cuerpo. Si nosotros pudiéramos ver, medir y decir, che, estamos bajos de mitocondria, tenemos que activar sería la muy esta función. fácil, pero la gente no lo puede ver. Solamente dice, no, no puedo dormir, y piensan que no pueden dormir porque no están lo suficientemente cansados. Entonces Bueno, se suma, o sea, para dormir mm, hace falta más energía incluso que mm, hasta para estar despierto. y que además cuando rompes ese ciclo, se convierte en una retroalimentación negativa ahí, ¿no? Y hay que llegar de nuevo a ese equilibrio. Y ya podemos estudiar determinadas características de esa mitocondria, ¿no? La mitocondria está en un equilibrio, una homeostasis. Se generan nuevas mitocondrias y se eliminan de manera selectiva las mitocondrias que no funcionan bien. Se llama biogénesis mitocondrial, nueva generación, y se llama mitofagia, eliminación selectiva de mitocondrias. Pero están en equilibrio. Cuando el equilibrio se rompe por un lado o por el otro, pues ahí es cuando empiezan los problemas. Si se rompe porque genero muchas mitocondrias, pero elimino pocas, puedo generar mucho estrés oxidativo y esos radicales libres me van a empezar a generar otros problemas. Sin embargo, si se elimina o se reduce la eliminación de mitocondrias mal funcionantes, voy a tener también ese problema de generación de esos radicales, ¿no? Cuando nosotros hablamos de energía, hablamos de mitocondria. Hablamos de muchas cosas, pero sobre todo mitocondria. Como dijimos, son los pequeños motores que tienen las células adentro. Eso puede tener una correcta función, Ujú, una incorrecta función, pero al mismo tiempo puede tener una incorrecta regeneración, un mm, incorrecto recambio de estas mm, células, por lo cual muchas veces vamos a tener una función caída. Eso va a arrastrar a una caída en la regeneración,
Y al mismo tiempo, los radicales libres, que tiene que ver con los desechos metabólicos, como el auto, cuando lo aceleramos por el caño de escape, emana humo que es contaminante. En el Mm, cuerpo sucede exactamente lo mismo. tal cual. Ujú, Hasta ahí todo perfecto. ujú, Yo particularmente creo, y sé que vos también, que eso es una gran causa de enfermedades, sean genéticas mm, o no. ¿Cómo lo medimos, David? A ver, en Pronacera mm, hacen estudios. Está el EVA Active, que para mí es el más completo, es el que yo más utilizo. A mm, mí me encanta porque aparte puedo ver, puedo transparentar el metabolismo y muchas otras cosas más de una persona, mm. pero al mismo tiempo quiero entender cómo lo vemos, cómo se traduce. Vos agarrás la muestra, la materia Sí. fecal, la sangre, la piel, el Mm. pelo, agarrás un pedazo, un segmento corporal de una persona. ¿Cómo lo traducís a una palabra, a un diagnóstico? ¿Cómo lo hacemos en el laboratorio? ¿Cómo lo hacemos? La realidad es que mitocondrias tenemos en todos los tejidos, como te comentaba, es más abundante en aquellos tejidos que tienen mayores requerimientos energéticos, ¿no? Sin embargo, nosotros miramos el estado mitocondrial en las células blancas de la sangre. Por eso en EVATIP, además de mirar las heces, donde vamos a mirar todo el microbioma, pedimos estudios de sangre porque en las células blancas, que forman parte del sistema inmune, vamos a medir el estadio mitocondrial. ¿Qué miramos en la mitocondria? Pues tenemos marcadores de biomasa de la cantidad de mitocondrias que hay en esas células, ¿no? Fíjate que hay entre 100 y 1000 mitocondrias por células. Ah, O sea, el número, es los mucho. motores que tenemos en cada una de Debería las haber. células, debería haber. En células sanas debería haber ese rango, ¿no? Em, y mediante marcadores que sabemos que están asociados al número de mitocondrias, podemos ver cómo está ese equilibrio, esa homeostasis. ¿Hay una biogénesis, una generación que está acorde con la eliminación o hay un desequilibrio para un lado o para el otro? De hecho, si está para un lado o para otro, podemos intentar regenerar más mitocondrias o aumentar esa eliminación, esa mitofagia, ¿no? Hay determinados fármacos que sabemos que a nivel celular, en cultivos celulares, aumenta la mitofagia selectiva. La mitriptilina a muy bajas dosis es un fármaco que fomenta la mitofagia en células que presentan esos atascos. Stop. ¿Estás hablando de amitriptilina? ¿Estás Amitriptilina hablando de un antidepresivo antidepresivo a bajas dosis. como tratamiento para la mitofagia? Cuando hay ese desbalance donde hay un atasco en la regeneración, en la eliminación de esas mitocondrias. La vez pasada hablando con el doctor de caso, él me decía, no tenemos que ser blancos o Ujú, negros, tenemos que tener flexibilidad. Yo a veces, aparte por mi profesión, tengo cierto mm, rechazo a los los fármacos, fármacos. pero la verdad es que esto me cambia radicalmente lo que Mm. yo tenía pensado. La mitriptilina tiene Fíjate, estudios, además, décadas. tienen numerosos estudios, pero es cierto que si bien tenemos que fundamentar esos tratamientos desde el punto de vista nutricional y con suplementos, ayudarnos con determinados fármacos en momentos puntuales nos puede facilitar eso, ¿no? Estábamos hablando de un antidepresivo, pero yo sé que hay muchos fármacos que sí pueden traccionar la energía. Es decir, muchas veces para dormir mejor utilizamos benzodiazepinas o para no tener tristeza utilizamos inhibidores de la recaptación de serotonina, selectivos, pero Mm, antidepresivos en sí, la pregabalina, el gabapentin, ¿no? Estos neuromoduladores que lo único que hacen es aumentar el umbral de dolor para que todo el dolor quede por debajo y no lo sintamos, mm. pero eso sí nos va a drenar. O también lo podemos utilizar como mejoría. Realmente ese tipo de fármacos usados además de manera continuada nos está engañando, nos está enmascarando lo que hay de base, ¿no? Por lo tanto, yo ahí no justifico ese tipo de tratamientos, sino porque no están fundamentados en llevar una aplicación a un mecanismo molecular que lo vaya a solventar, sino que se están usando para enmascarar una situación, pero no para solucionarla. Aquí, en el caso que hemos dicho, lo que estamos intentando es desatascar ese colapso, ese desequilibrio que hay a nivel mitocondrial, ¿no? Y es algo puntual, pero ahí sí que tenemos que tener en cuenta esa funcionalidad mitocondrial. De hecho, fíjate, hay una serie de enfermedades que se llaman mitocondriopatías, donde la mitocondria funciona mal
porque puede tener una mutación en ese ADN mitocondrial que heredamos de nuestras mamás, se llaman mitocondriopatías primarias o secundarias porque viene dado por otro tipo de alteraciones. Este tipo de pacientes que tienen estas enfermedades mitocondriales, ellos nacen sanos, nacen bien, pero llega un momento en su vida por un esfuerzo físico exagerado, una situación de estrés, donde ese desequilibrio mitocondrial no se puede recuperar de ninguna de las maneras. Y los tejidos con mayor necesidad energética colapsan. Y ahí se hace sintomático, Y ahí se hace sintomático. pero es reversible. A día de hoy, es que hay un término dentro de la mitocondria que es la heteroplasmia. No sé si has escuchado hablar de Sí, este sí, sí, término. pasa que hay que traducir, ¿eh? La heteroplasmia, hemos dicho que tenemos muchas mitocondrias dentro de cada célula y además estas mitocondrias tienen varias copias de su ADN. Algunas pueden estar mutadas y otras no. Entonces, en la heteroplasmia hace referencia al porcentaje de mitocondrias que tienen una determinada mutación. Lo que pasa es que esto complejiza muchísimo más el abordaje, porque si uno dice, a ver, ¿tenemos predisposición genética? Sí, no. Dentro de la predisposición genética, ¿es de la madre o del padre o de los dos? Efectivamente. Dentro de lo que tiene que ver con la predisposición genética, ¿es de las mitocondrias? Dentro de las mitocondrias, ¿qué porcentaje sí Sí, ¿dónde tenemos está y el qué efecto porcentaje? umbral? ¿Qué ¿Cómo tejidos? lo medí? ¿Se puede medir ¿Se todo puede esto? medir? Ah, lo podemos medir. Eso lo podemos medir esas mutaciones, podemos medir esa heteroplasmia, pero justifica aún más la necesidad de un genetista dentro de los equipos multidisciplinares para entender bien esas implicaciones. Es importantísimo eso, porque si no, corremos el riesgo de estar empezando a cometer el grave error que siempre digo yo y es tratar a todas las personas con los mismos suplementos que vemos en internet y en redes sociales y que si bien eso puede llegar a formar parte de un tratamiento, solo forma parte de un tratamiento. Y entender cuál es la razón va a ser sobre todo que no nos frustremos. Esto es lo que yo siempre trato de comunicar, que no se compren 500 suplementos y que los tengan ahí de decoración. Y atiendo gente con 20 suplementos No te puedo diarios, creer. todos juntos. Nada, la realidad es que ese tipo de abordaje vuelven a enmascarar esa situación. Perfecto, no lo puedes haber dicho mejor. Así como algunos Mm, fármacos que van a enmascarar y van a ir en mm, contra, hay muchos suplementos que van a formar, porque los suplementos, no se equivoquen, mm. tienen un efecto bastante similar en potencia y en lo que tiene que ver con la respuesta biológica de nuestro organismo. Mm, Quiero empezar a encontrar la luz al final del túnel. Y epigenéticamente, ujú. contexto, contorno, nosotros a partir de una optimización epigenética, ¿vos pensás que podemos controlar, aunque sea alguna cuestión genética puramente Mm. y determinante? Mira, te voy a contar dos cosas con respecto a la epigenética antes de responderte a esa pregunta. Sí. Em, a nivel de epigenético, heredamos un patrón, una huella también de nuestros padres, ¿no? Bueno, incluso en reproducción asistida, en los medios de cultivo donde se desarrollan los embriones, ¿qué patrón epigenético heredan esos embriones? Son muchos estudios los que se llevan realizados en este sentido. Yo tengo una fotografía que pongo cuando hablo de epigenética en las charlas. Tengo dos hijos y los dos pequeñitos en la cama tomándose el desayuno y están con el dedo dándole vueltas al cabello. Si alguna vez me ves a mí haciendo eso es porque estoy cansado. Pero yo no le he enseñado a mis hijos, y menos con esa edad, a que se ricen el pelo cuando están cansados. Y no hay un gen que te diga, No, no. haz eso. Son marcas epigenéticas. También tenemos que tener en cuenta, a nivel de investigación, el estudio del análisis de los 1000 genomas, ¿no? Bueno, de 1.000.000 de genomas. El estudio del genoma se hizo inicialmente analizando toda esa genética, todo ese libro de instrucciones de 5 personas. Tardamos más de 15 años. Afortunadamente la tecnología ha avanzado tanto que después se hizo el proyecto de los 1000 genomas y ya ha acabado el proyecto del 1.000.000 de genomas. Bueno, pues los investigadores, antes de llegar a 1.000.000 de genomas, encontraron determinados hallazgos que hicieron una publicación cuando llevaban casi 600.000 estudios. Encontraron a 14 personas
que según su genética tenían que estar muertos porque tenían una enfermedad monogénica dominante que provocaba una enfermedad mortal. Y estaban bien. Y no habían desarrollado la enfermedad. Por eso, nuestros genes es nuestro libro de instrucciones, pero no determina finalmente quiénes somos, ¿no? Y ahí es un factor epigenético que hace que no se exprese esa proteína y compensa con otra actividad, ¿no? Por lo tanto, el factor epigenético, a diferencia de la genética, sí la podemos modificar a través de la dieta, a través del ambiente, a través de la filosofía de vida que tenemos, ese estrés, ese manejo de las situaciones. Por lo tanto, ahí es donde sí creo que tenemos que hacer acción. Yendo a patologías más específicas, es decir, vamos a empezar a hablar un poquito de todo lo que tiene que ver con lo que vamos a querer detectar, cómo lo vamos a detectar y eventualmente qué vamos a hacer al respecto. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de patologías metabólicas, y voy a dar un ejemplo. Ujú. La espondilitis anquilosante es una patología que ataca la columna vertebral, la sacroilíaca, el ojo y el organismo, ¿no? El HLA, ¿no? El antígeno humano, es Mm. el HLA-B27. Entonces, está escrito que en ese antígeno, esa persona va a tener un polimorfismo, va a tener una falla, va a ser una miopía molecular en la cual no va a poder identificar bien si es colágeno o una bacteria intestinal específica que, si mal no recuerdo, es la Klebsiella. Ujú. Por lo cual esa persona, si tiene sobrecrecimiento de Klebsiella, va a confundir, Mm. va a desarrollar la información para hacer la patología de columna Mm. y de los discos intervertebrales. Si esa persona tiene una buena alimentación y una buena microbiota, nunca debería desarrollar la patología. Entonces, acá nosotros podemos ver esto con un análisis de sangre genético. ¿Cuáles son tus exámenes, tus análisis, Ujú. tus valores visuales de predilección a la hora de diagnosticar o de generar una herramienta de diagnóstico? No. La recomendación principal, la clave, es sigamos haciendo medicina personalizada. Entonces, dentro de los estudios genéticos tengo que personalizar de cuáles se va a beneficiar ese paciente. Atendiendo a esa historia clínica, pues puedo solicitarle un panel de genes que me informen de esas metabolopatías, un panel de genes que me informe a nivel oncológico, o quizás necesito para ese paciente en concreto estudiar ambas cosas, porque la historia clínica lo solicita. Y eso me va a dar una información de base. Me va a dar información de si hay una justificación hereditaria, si hay una predisposición o si hay un mecanismo molecular que me permita identificar el mejor fármaco que puede resultar para este paciente. Pero normalmente estas patologías no vienen solo por la parte hereditaria, sino que tienen una parte epigenética funcional, como hemos hablado. Ahí, atendiendo de nuevo a esa medicina personalizada, si hay justificación, yo realizaría estudios a nivel de ese microbioma, porque no va a justificar problemas a nivel de neurotransmisores, problemas a nivel de autoinmunidad. Y lo que decíamos antes, va a ser una herramienta accionable. Puedo Mm. actuar con tratamientos, a través de la dieta, a través de suplementos, puedo actuar para mejorarlo. Por lo tanto, serían los dos tipos de estudios principales, como digo, personalizándolos realmente en cada caso, pero los que me van a ayudar a tener el contexto completo y poder ayudar mejor a esos pacientes. ¿Y qué estamos hablando? ¿De heces, sangre, piel, cabello? ¿Qué más hacen ustedes? Sí, nosotros realmente no, estamos muy enfocados a esa parte del microbioma y la mitocondria. Lo realizamos sobre todo en sangre, en heces, también a nivel endometrial, porque estudiamos mucho la salud reproductiva de la mujer y también del varón, porque a nivel reproductivo a la mujer se le estudia de arriba a abajo, pero el varón también aporta ahí. Y realizamos estudios a nivel de microbioma seminal, ¿no? Sí, la mujer termina siendo la culpable. Si sale todo bien, era su trabajo. Y si sale todo mal, es la La- culpable de todo. Siempre se saca al varón y es importantísimo siempre, siempre. Pero bueno, las reglas son así. La verdad que yo te quiero agradecer muchísimo, porque más allá del podcast, para mí fue una clase magistral. Así que Yo te agradezco. muchísimas Te gracias. agradezco la invitación y nada, vamos a vernos muy pronto, seguro. Gracias. Mm.